Muy bien, chicos, buenos días. En esta oportunidad les voy a impartir el tema de las categorías gramaticales. Dentro de las categorías gramaticales podemos mencionar el sustantivo, el cual es el que permite darle nombre, clasificar a un ser, a un objeto o a una entidad de la realidad. Es decir, que el sustantivo es el que le da nombre a todo objeto, a toda entidad o a todo ser que exista en nuestra realidad. Entre los tipos de sustantivo podemos mencionar a los comunes, los cuales son los que le dan nombre a un ser de una misma especie. Por ejemplo, ciudad, río, alumno, escritorio, marcador, lapicero, entre otros. Luego tenemos los sustantivos propios que se clasifican en dos. El primero son los antropónimos. Estos son los que van a nombrar a las personas. Y tenemos los topónimos que van a nombrar a las ciudades geográficas como Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Amatitlán, Antigua Guatemala, entre otros. Tenemos los concretos. Los concretos son aquellos que podemos percibir a través de los sentidos. Los 5 sentidos, pues ya sabemos que son el gusto, la vista, el oído, el tacto, los cuales nos permiten poder percibir algún tipo de objeto o ser. Algunos de los ejemplos que tenemos acá puede ser la casa, que la vamos a poder observar a través de la vista, el árbol también, el aroma lo vamos a poder sentir o percibir a través del olfato. Entonces, continuamos. Luego tenemos los abstractos. Estos son solamente aquellos que podemos percibir a través de la mente. Es decir, que no los podemos tocar, no los podemos ver. Entonces, la mayoría de los abstractos van a entrar lo que son los sentimientos y los valores. La libertad, por ejemplo, solamente la podemos percibir por la mente. El temor es percibido por la mente. La tranquilidad, la belleza, percibidos por la mente. Luego tenemos los sustantivos individuales y colectivos. En el caso de los individuales, son aquellos que designan a una sola cosa en particular. ¿Qué quiere decir particular? Una sola cosa. Aunque a veces puede existir pluralidad entre ellos. O sea, que el hecho de que vayamos a mencionar a un solo elemento no quiere decir que podamos hablar de manera plural. Y esto sucede por lo siguiente. Por ejemplo, vemos la palabra abeja y esto lo vamos a mencionar como algo individual. Pero si yo digo abejas, sigue siendo un sustantivo individual. Pero si nos vamos a los colectivos, ahí ya se menciona un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso podríamos decir el enjambre. ¿A qué me refiero ahí? A un conjunto de abejas. Ya es algo colectivo, pero ya son varias, ¿verdad? En el caso de los individuales también podemos decir abeja o abejas, porque puede existir pluralidad entre este tipo de sustantivos. Por último tenemos los contables y los incontables, los cuales designan seres o realidades que se pueden contar. Esto es como los conjuntos infinito y finito. Los contables son los que sí podemos contar y los incontables son aquellos que definitivamente no podemos contar. Seguidamente tenemos el adjetivo. El adjetivo son aquellos que expresan cualidad o propiedad de los seres u objetos. Por ejemplo, si yo digo marcador, ¿a qué me refiero? Ahí me estoy refiriendo a un sustantivo. Pero si yo digo marcador azul, ya le estoy dando una cualidad, una propiedad a las cosas. Existen dos tipos de adjetivo. Tenemos el adjetivo especificativo y el adjetivo explicativo. En este caso, el específico es cuando señala algo directamente. Por ejemplo, le dice usted a su hermano, por favor, tráeme el abrigo gris que está en mi armario. Usted está siendo específico con su hermano, porque está pidiendo algo específico, ¿sí? Porque podría ser que en su armario hayan más tipos de colores de abrigo. Pero si usted dice, en el caso del adjetivo explicativo, ya
es cuando solamente está explicando de qué forma es el objeto o el ser. Toda brisa es suave. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué explica que la brisa es suave? Solamente está explicando. Entonces existen todos tipos de adjetivos. Pero recordemos, el adjetivo son las palabras que expresan cualidades o propiedades de los seres y las cosas. Si yo le digo el estudiante es, cuando digo la palabra estudiante me estoy refiriendo al sustantivo. Pero si digo el estudiante es inteligente, entonces la propiedad y la cualidad en este caso sería la palabra inteligente, porque es la característica que yo le estoy dando a usted. Entonces, ese es el adjetivo. Luego tenemos el determinante, que son las palabras que presentan al sustantivo y precisan su significado. El determinante, la mayoría de las palabras, pues, acompaña al sustantivo. Entonces, es una forma de poder determinar algo de manera específica. Por ejemplo, yo le digo el lapicero. Ahí estoy señalando una realidad, estoy diciendo el lapicero. O si digo la niña, estoy señalando de una manera al sustantivo. Entonces veamos, aquí hay diferentes tipos de artículos. Están los más conocidos, que son los artículos determinados. Entre ellos tenemos a el, la, los, lo y las. Tenemos también los artículos indeterminados, que entre ellos tenemos un, una, unos y unas. Esto está ligado con lo que les mencionaba en las clases, cuando les hablaba de singular y plural, o de género, que en este caso sería masculino y femenino. Tenemos los demostrativos, que este se llama demostrativo porque cuando nosotros nos referimos a algo, este marcador, esa cartería, esos zapatos, aquellas mochilas, me estoy refiriendo a un objeto y estoy demostrando o señalando de algún modo el objeto. En este caso sería el sustantivo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo digo aquellas tijeras. Y va a depender de qué tipo de artículo esté necesitando yo para poder hablar. Tenemos los posesivos, que eso es cuando señalamos posesión. Quiere decir que es mío, me pertenece. Aquí tenemos en primera, segunda y tercera persona y puede variar dependiendo su género y su número. Veamos aquí, si yo digo mi celular, mis lapiceros, pero si yo ya lo hago de una manera tónica, mío es ese licuado que te estás bebiendo, por ejemplo, o mía es esa mochila que tú tienes en este momento. Entonces es algo posesivo, algo que me pertenece. Puede estar en primera persona, puede estar en segunda persona cuando yo digo tus zapatos o tu mochila. ¿Comprenden eso? Y también puede estar en tercera persona cuando ya me refiero a otra persona. Su lapicero, su marcador. Suyo es ese marcador que está tirado, ya hablando de una manera más formal. Entonces hay diferentes tipos de artículos posesivos y entre los que podemos mencionar están todos los que están en el cuadrito. Tenemos también los adjetivos, los artículos que pueden ser cardinales, ordinales, multiplicativos, partitivos, fraccionarios o indefinidos. Y todos estos son los que acompañan al sustantivo para poder señalar o dar énfasis en algo más preciso. En el caso de los cardinales, pues vemos que es 1, 2, 3 y lo que sigue. Los ordinales, pues es primero o primer, segundo, tercer o tercero. Y los multiplicativos es cuando ya estamos hablando de doble, triple o cuádruple. Cuando nos referimos a los partitivos o fraccionarios son cuando decimos medio, tercio, un cuarto, dependiendo de qué tipo de oración o a qué nos estemos refiriendo. Tenemos también los artículos indefinidos, que son aquellos que se refieren a los seres y objetos de una manera vaga e imprecisa. No informan de su identidad
y cuando indican cantidad lo hacen sin precisión. Los indefinidos son bastante numerosos, suelen marcar el género y el número, pero los que hay solo varían de género o solo varían de número, o incluso son invariables. Entonces esto es importante también dentro de las oraciones y nos vamos a la morfología. Entonces algunos de los ejemplos que tenemos aquí sin variación puede ser bastante, cualesquiera, quien quiera. Los sin variación de número, varios, ningún, ninguno. Y los invariables, pues cada y demás. Luego tenemos las preposiciones que si hablamos de morfología, estas palabras son invariables. Entre ellas podemos mencionar a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre y los que siguen. Estos son muy importantes en las oraciones que nos sirven de alguna manera de nexos para poder identificar algún tipo de palabra o poder dar precisión a las oraciones. Seguidamente tenemos las conjunciones. Estas son morfemas gramaticales independientes invariables. Entonces, las palabras invariables son aquellas que no tienen morfema base, tienen morfema base. Lo que no tienen es morfema clase, ni morfema derivativo y mucho menos morfema flexivo. Entre ellas tenemos las copulaciones.